En el programa de hoy, Papa Francisco reza por las víctimas del trágico incendio en Nueva York. Pontífice eleva también sus oraciones por Kazajistán tras protestas en las que murieron más de 160 personas. Además, Santo Padre bautiza a 16 niños y da un importante mensaje a los padres de familia. Hola amigos y gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa con una lamentable noticia y es que el domingo 9 de enero un trágico incendio enlutó las calles de Nueva York. Ante lo sucedido, el Papa Francisco envió sus condolencias y aseguró sus oraciones por las víctimas. El Papa Francisco expresó su más sentido pésame y aseguró sus oraciones por las víctimas de un trágico incendio en Estados Unidos que ocurrió en el Bronx, barrio de la ciudad de Nueva York, y que ocasionó la muerte de varias personas, entre ellos diversos niños. Así lo indicó el Santo Padre este 10 de enero a través de un telegrama dirigido al arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, y firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. La misiva describe que el Papa Francisco recibió con tristeza la noticia del reciente y devastador incendio en el Bronx, en el que han perdido la vida varios pequeños. Por ello, el Santo Padre expresó su más sentido pésame y aseguró su cercanía espiritual a los afectados por este lamentable suceso. Además, el Papa encomendó a las víctimas y a sus familias al amor misericordioso de Dios Todopoderoso e invocó sobre todos el consuelo y la fuerza en el Señor. El incendio en varios apartamentos residenciales en el Bronx ocurrió por la mañana del domingo 9 de enero y provocó hasta el momento la muerte de 19 personas, entre ellos 9 niños, mientras que evacuaron de urgencia a hospitales a otros 32 heridos graves y resultaron heridas otras 63 personas. Oremos por todos los afectados. Por otro lado, el Papa Francisco rezó el tradicional Ángelus Dominicano en el marco de la solemnidad del bautismo del Señor, recordando la importancia de la oración y expresando su dolor por el pueblo de Kazajistán. Veamos los detalles en la siguiente nota. El Papa Francisco alentó a no descuidar la oración en su tradicional rezo dominical del Ángelus en el marco de la solemnidad del bautismo del Señor. Al respecto, el Santo Padre señaló que el Evangelio de la liturgia de ayer mostró la escena con la que comienza la vida pública de Jesús. Asimismo, indicó que luego de 30 años de vida oculta, Cristo no se presenta con algún milagro o enseñando, sino alineándose con las personas que iban a recibir el bautismo. L'inno liturgico di oggi. El himno litúrgico de hoy dice que el pueblo iba a hacerse bautizar con el alma y los pies desnudos, humildemente. Hermosa actitud con el alma desnuda y los pies desnudos. Y Jesús comparte la suerte de nosotros los pecadores, desciende hacia nosotros, baja al río como en la historia herida de la humanidad, se sumerge en nuestras aguas para sanarlas y se sumerge con nosotros, entre nosotros. E si immerge con noi, in mezzo a noi. En esta línea, el Papa Francisco pidió detenerse en el momento en el cual Jesús recibe el bautismo, donde el texto dice que se encontraba en oración. De esta manera, el Sumo Pontífice motivó a tener una vida de oración como la de Jesucristo, aquella oración que abre el cielo y nos permite tener la misma experiencia que Él en el Jordán, sabernos hijos amados del Padre. De igual manera, al finalizar el rezo del Ángelus, el Santo Padre expresó su dolor y oración por el pueblo de Kazajistán, tras las protestas en las que han muerto más de 160 personas. Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste. He sabido con dolor que hubo víctimas durante las protestas que estallaron en los últimos días en Kazajistán. Rezo por ellas y por sus familias y deseo que se reencuentre la armonía social lo antes posible mediante la búsqueda del diálogo, de la justicia y del bien común. Encomiendo al pueblo kazajo a la protección de la Virgen, la Reina de la Paz de Osiornoje. Regina de la Pace di Osiornoje.
Finalmente, el Papa Francisco animó a los fieles católicos a recordar siempre la fecha de su bautismo, a la que llamó la fecha de su renacimiento. Oremos por la paz en Kazajistán. En otros ámbitos, el Santo Padre celebró una Santa Misa en el marco de la fiesta del bautismo del Señor, en la que bautizó a 16 niños y dio un mensaje importante a los padres de familia. El Papa Francisco celebró una Santa Misa en la fiesta del bautismo del Señor este 9 de enero, en la que bautizó a 16 niños. En este contexto, el Santo Padre dio un importante mensaje a los padres de familia. Durante su homilía, en la misa celebrada en la Capilla Sixtina en el Vaticano, el Sumo Pontífice señaló que en la fiesta del bautismo del Señor hay un himno litúrgico muy hermoso, en el que se dice que el pueblo de Israel fue al Jordán con los pies descalzos y el alma desnuda, es decir, un alma que quería ser bañada por Dios, que no tenía ninguna riqueza, que necesitaba a Dios. Al respecto, el Papa indicó que los niños llegaron con el alma desnuda para recibir la justificación de Dios, la fuerza de Jesús para seguir adelante en la vida y la identidad cristiana, que debe ser custodiada por los padres de familia. Este es su trabajo en la vida, velar por la identidad cristiana de sus hijos. Es un trabajo de todos los días dejarlos crecer con la luz que recibirán hoy. Con la luce que hoy riceveranno. Por otro lado, mientras continuaba con su mensaje, el Papa Francisco dijo a padres y padrinos que al ser un poco larga la ceremonia del bautizo, los niños luego se sienten extraños en un ambiente que no conocen. Por ello les pidió que los hagan sentir cómodos, ya que ellos son los protagonistas de la ceremonia y deben sentirse libres. Si gritano, sale gritare. Y si gritan, que griten, porque tienen espíritu de comunidad, digamos un espíritu de banda, un espíritu de estar juntos. Y basta con que uno comience, porque son muy musicales, y enseguida viene la orquesta. Por último, al finalizar su homilía, el Papa Francisco reiteró a los padres de familia que sus hijos recibirán la identidad cristiana y su tarea será custodiar esta identidad. En otras informaciones les contamos que el Papa Francisco recibió en una audiencia a una delegación de emprendedores franceses a quienes les explicó cómo ser líderes según el corazón de Dios. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a una delegación de emprendedores de Francia, a quienes ofreció algunas reflexiones ancladas en el Evangelio para ser líderes según el corazón de Dios, en medio de un mundo competitivo marcado también por el individualismo y la indiferencia. En su discurso, el Santo Padre explicó dos pares de conceptos que parecen estar siempre en tensión, pero que el cristiano ayudado por la gracia puede unificar en la propia vida: ideal y realidad, autoridad y servicio. En ese sentido, para hablar del primer binomio, ideal y realidad, el Papa recordó su homilía de la misa de la solemnidad de María Madre de Dios el 1 de enero, en la que habló del escándalo del pesebre cuando la Virgen se vio obligada a traer al mundo al Hijo de Dios en la pobreza de un establo. En este contexto mencionó que hoy se vive el desafío de luchar por el bien común, acatando obligaciones de los sistemas económicos y financieros actualmente vigentes, que con frecuencia parecen olvidar los principios evangélicos de la justicia social y de la caridad. Frente a esto, animó a los presentes a que, como María, no se desalienten ante esta situación, sino que, como ella, custodien y mediten en el corazón para seguir adelante. Por otro lado, sobre el segundo binomio, autoridad y servicio, el pontífice recordó que Jesús les dijo a los apóstoles que quien quiera ser el primero debe ser el último y servidor de todos, y subrayó que la misión del dirigente cristiano se parece en muchos aspectos a la del pastor, de quien Jesús es modelo, y que sabe ir delante de la grey para indicar el camino, saber estar en medio para ver lo que sucede, y sabe ir atrás para asegurarse que ninguno pierda el contacto. Ahora les contamos que un grupo de madres de sacerdotes marcharán a Roma para pedirle al Santo Padre que salve la misa tradicional.
La Asociación Católica Francesa, La Voie Romaine, o traducido como El Camino Romano, anunció una marcha entre París y Roma para pedirle al Papa Francisco que salve la misa tradicional o misa tridentina. La caminata, que comenzará el 6 de marzo y concluirá el 1 de mayo, será liderada por madres de sacerdotes que celebran la misa tradicional, conocida también como misa en la forma extraordinaria. Ellas llevarán al Vaticano cartas de fieles que le piden al Santo Padre que permita la celebración de esta misa regularmente. En este contexto, de acuerdo a los fundadores de la Asociación Católica Francesa, hasta ahora no han recibido el respaldo de obispos, pero sí algunas expresiones privadas de cercanía de algunos sacerdotes. Como se sabe, la iniciativa de la marcha surge luego de la publicación en julio de 2021 del motu proprio Traditionis Custodes del Papa Francisco. Este texto tiene como objetivo regular la celebración de la misa en la forma extraordinaria o rito tridentino, es decir, con el misal de 1962. Entre las principales disposiciones de este documento pontificio está que, en adelante, es el obispo quien autoriza la celebración de la Eucaristía con el misal de 1962. Si el sacerdote que pide el permiso ha sido ordenado luego de la publicación del motu proprio, entonces corresponde al Vaticano dar la autorización. Se establece además que no se pueden crear nuevos grupos que celebren la misa tridentina y que cualquier disposición que no se ajuste al motu proprio queda abolida. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, fin de semana negro en Colombia debido a la muerte por eutanasia de 2 pacientes no terminales. Además, tendremos una interesante entrevista en la que profundizaremos sobre las principales crisis humanitarias que existen en el mundo y que urgen ser atendidas en este 2022. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que Colombia vivió un fin de semana negro, y es que falleció por medio de la eutanasia una segunda paciente no terminal. Conozcamos los detalles de esta lamentable noticia. Marta Sepúlveda, mujer colombiana de 51 años que padecía esclerosis lateral amiotrófica, murió en la mañana del sábado 8 de enero, convirtiéndose en la segunda persona sin enfermedad terminal en recibir la eutanasia en Colombia y en un lapso menor a las 24 horas. Como se recuerda, Sepúlveda intentó someterse a la eutanasia el 10 de octubre de 2021, tomando como sustento la decisión de julio de aquel año de la Corte Constitucional que permitió que los enfermos no terminales accedan a esta práctica. Sin embargo, 2 días antes del procedimiento, un comité médico del Instituto Colombiano del Dolor decidió cancelarlo. Frente a ese contexto, Monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, pidió a Marta Sepúlveda a inicios de octubre de 2021 que desista de dicho procedimiento, alentándola a reflexionar serenamente sobre su decisión, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia en un país profundamente marcado por la violencia. Asimismo, en aquella ocasión, Monseñor Ceballos expresó que la muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con la interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos. Sin embargo, un fallo judicial de fines de octubre revirtió la cancelación de la eutanasia y el procedimiento se programó nuevamente para el pasado sábado 8 de enero. Cabe mencionar que pocas horas antes de la eutanasia de Marta Sepúlveda, en la noche del viernes 7 de enero, Víctor Escobar se convirtió en el primer colombiano con enfermedad no terminal en morir con esta práctica.
Preocupante, es más chocante la cultura de la muerte que se busca implantar en Colombia. Por un lado se quiere paz y por otro se mata a las personas con respaldo legal. Oremos por la paz que tanto anhelan los colombianos. Y ahora nos enlazamos con Matías Boca, quien se encuentra en la capital argentina con información de una celebración del Divino Niño Jesús Alcalde. Adelante, Matías. Gracias, Eddie. Hoy llegamos hasta la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con la información, se desarrolló en la diócesis de La Rioja las fiestas de verano en honor a San Nicolás de Bari y el Divino Niño Alcalde. En este marco se desarrolló el tradicional Tincunaco. Compartimos de qué se trata. Celebrar el Tincunaco es celebrar el encuentro con Dios y los hombres, un encuentro tan privilegiado para este pueblo también que peregrina, porque es un acontecimiento que nos remonta al gran milagro del santo de América, San Francisco Solano, cuando él también nos ayudó al encuentro entre Dios y los hombres, entre el pueblo diaguita y el español. Por eso que esta fiesta tiene el gran colorido entre los que son miembros de la cofradía de los Ayis, que van con los atuendos propios del pueblo diaguita, y nosotros que llevamos la sagrada imagen del niño alcalde, vestido de alcalde, como la usanza de esa época, que nos ayuda también a contemplar en el rostro de este niño la ternura de Dios y el mensaje que nos deja el encuentro. Es el encuentro con todos los hombres, con esta humanidad redimida por Dios. Por eso celebrar el Tincunaco cada vez que lo podemos hacer es celebrar el don de la fe recibido, el don de que nosotros somos parte de esta gran historia entre Dios y los hombres, entre todos que somos hermanos. En otro orden de noticias, la Virgen con descarte del artista plástico Alejandro Marmo visita las estaciones de tren. Se trata de una escultura de la Virgen de Luján que mide 3,5 metros de altura. Se trata de la obra Virgen con descarte del escultor argentino Alejandro Marmo, una representación itinerante de la patrona de la República Argentina y de los ferrocarriles que recorre distintas estaciones, y el próximo 16 de enero llegará a la ciudad balnearia de Mar del Plata. La obra forma parte del proyecto La Simbología de la Iglesia que mira al sur, impulsado por el Papa Francisco con el objetivo de instalar obras de arte que representan advocaciones populares de fe en espacios públicos. Los pasajeros podrán dejar sus intenciones y tomarse autorretratos a los pies de la Virgen. Cabe señalar que una imagen similar, también realizada con material de descarte, se encuentra emplazada en el Vaticano desde el año 2014. Para finalizar con la información, organizada por la Fundación Ceferino Namuncurá de la localidad de Chimpay, se desarrolló la tercera peregrinación náutica en homenaje a Ceferino. Entre las actividades que realizamos está la peregrinación náutica Don Antonio Torrejón. Esta actividad, que es realizar una travesía de 2 horas y media por el Río Negro, está con un fin de que los peregrinos y devotos agradezcamos a Ceferino de un modo distinto, compartiendo las aguas y el territorio donde él nació y vivió. Este encuentro termina, por supuesto, con un asado o una comida realmente abundante, donde ahí se puede observar la camaradería y la solidaridad que hay entre los que participan, siendo esta una actividad realmente muy importante de fe en nuestra zona. Compañeros y estimados televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías.
Por otro lado, el episcopado español desmintió la noticia de que solo los sacerdotes vacunados podrán ejercer el ministerio. La Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española desmintió la noticia de un medio de comunicación que aseguró que los obispos solo permitirán a los sacerdotes vacunados contra el COVID-19 ejercer su ministerio. Según la información compartida por el medio Alerta Digital el pasado 28 de diciembre, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente del Episcopado Español, habría dicho lo siguiente: la conferencia episcopal decreta que solo los sacerdotes vacunados con la pauta completa podrán ejercer el ministerio. La nota, que comenzó a circular en las redes sociales, también aseguró que los sacerdotes reticentes a ser vacunados tendrán 30 días de plazo para recibir la consabida inoculación y que de no cumplir serán severamente advertidos y posteriormente sancionados con la suspensión de su cargo pastoral y de su sueldo. Asimismo, indicó que los presbíteros no vacunados no podrán decir misa en público ni impartir los sacramentos en ningún caso. Sin embargo, este martes 5 de enero, la Conferencia Episcopal Española respondió en su cuenta de Twitter que dicha noticia es falsa. Es preciso mencionar que si bien el 28 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los Santos Inocentes, existe la costumbre secular de hacer bromas ese día, de modo que para el Episcopado Español la noticia mencionada habría sido una broma y no ahondó en más detalles. En otra noticia les contamos que Catholic Relief Services, organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, presentó un resumen de las principales crisis humanitarias que existen en el mundo y que deben ser atendidas con urgencia en el 2022. Para darnos más información al respecto está conectada con nosotros Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services. Beatriz, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Beatriz, cuéntanos en primer lugar, de acuerdo a su investigación y análisis, ¿cuántas personas en el mundo estarían requiriendo ayuda humanitaria en la actualidad y cuál está siendo la respuesta que los donantes internacionales están brindando en estos momentos? Mientras que la pandemia del COVID-19 avanzaba en todo el mundo durante los últimos 2 años, paralelamente así avanzaban también las pandemias del hambre y la desnutrición. Las crisis humanitarias distintas al COVID nunca se detuvieron, por el contrario, se exacerbaron por causa de la pandemia. En este momento, más de 270 millones de personas en el mundo necesitan ayuda humanitaria urgentemente y desafortunadamente no se cuentan con todos los recursos necesarios para poderles darles atención. En ese sentido, Beatriz, ¿cómo está logrando Catholic Relief Services llegar a estas naciones en necesidad en el marco de la pandemia por el COVID-19? Una crisis que no parece terminar y que agrava los problemas preexistentes. El despliegue de nuestra ayuda humanitaria en los más de 100 países donde tenemos presencia nunca se detuvo por causa del COVID-19. Siempre buscamos estrategias y alternativas y también aliados para poder continuar llegando durante estos 2 últimos años a los más pobres y vulnerables, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad que evitaran la propagación del COVID entre esta población. Trabajamos hombro a hombro con organizaciones locales y nuestros aliados de la Iglesia Católica y de Cáritas en estos países para poder llevar nuestros recursos a los más necesitados. Finalmente, Beatriz, ¿cuál es la mejor manera de ayudar desde casa a estos países? ¿A través de qué medios Catholic Relief Services permite brindar donativos? Hay 2 maneras como la comunidad católica puede ayudar. La primera es con sus oraciones, poniendo en oración a todas esas personas vulnerables de estos países que enfrentan grandes crisis. Y en segundo lugar, con su ayuda monetaria, la cual pueden realizar accediendo a nuestra página web www.crsespanol.org. Allí encontrarán un llamado de donación para atención a emergencias y pueden hacer sus donaciones con tarjeta de crédito o PayPal. Todos estos recursos llegan a las personas que más los necesitan. Adicionalmente, la comunidad católica hispana en Estados Unidos puede ayudar también llamando a sus congresistas o escribiéndoles una carta a sus congresistas solicitándoles que incrementen los recursos de ayuda internacional y para el desarrollo con el fin de poder destinar aún más recursos y atender
a estas más de 270 millones de personas que en el año 2022 necesitan urgentemente nuestra atención. Para poder escribir a sus congresistas, ustedes también pueden dirigirse a la página web de Catholic Relief Services y allí encontrarán este llamado a la acción para poder interceder por estas personas que no tienen voz, pero que con nuestra ayuda, con solamente dirigir una carta al Congreso, pueden recibir la ayuda que puede hacer la diferencia entre vivir y sobrevivir. Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.